Muy buenas noches. Yo soy David Castro. Esta es la programación El Dios Desconocido. Estamos aquí todas las noches de lunes a viernes compartiendo con ustedes el Evangelio del Reino de Dios. Y dentro del Evangelio del Reino de Dios, por supuesto, lo más importante es el eterno propósito de Dios. Cuando comenzamos esta programación, las primeras 2 semanas, hablamos de que la mayoría del mundo hoy en día, cuando yo hablo del mundo, no estoy hablando espiritualmente de los creyentes, no creyentes, estoy hablando de toda la población mundial. La mayoría oyen de Dios, escuchan ciertos atributos de Dios, pero no conocen a Dios. Dios es el Dios desconocido. Cuando yo digo que no conocen a Dios, estoy hablando de que no conocen el Dios que se revela en este libro, en su palabra, en la Biblia, la Sagrada Escritura. También, junto con eso, de que la mayoría no conocen a Dios, también la mayoría de la población mundial, ya sean creyentes o no creyentes, no conocen el eterno propósito de Dios. Porque el cristianismo religioso se ha encargado de hablar más de sus sistemas, las misiones y visiones y propósitos de cada denominación o sistema religioso, y se olvidaron de que el que tiene el propósito en esta tierra es Dios. Y el que tiene la perfecta voluntad para el hombre creado en la tierra es Dios. Y cuando Jesús vino y estuvo aquí, él lo único que habló fue del eterno propósito de Dios, del reino de Dios, del reino. Sus primeras palabras: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y entonces todo lo que Jesús enseñó era concerniente al reino y el evangelio del reino. Y en las últimas semanas hemos estado específicamente mirando lo que es el nuevo pacto dentro del eterno propósito de Dios y cómo ha existido ya antes el primer pacto o el antiguo pacto. Pero tú y yo hoy, y desde la cruz del Calvario, nadie está bajo el viejo pacto, ni nada que tiene que ver con el viejo pacto. Porque ahora los redimidos, los hijos de Dios, los que han nacido de nuevo, los que han sido hechos una nueva creación en Cristo Jesús, ahora pertenecemos al reino de Dios, a la nación espiritual de Dios, y a esta nación espiritual Dios ha dado un nuevo pacto. Y él lo anunció, lo profetizó, Jesús lo anunció. Yo les hablé de que Jesús, en la noche antes de ser crucificado, en la Pascua, él levantó el pan y levantó la copa. Y cuando levantó la copa dijo: esta es la sangre que es derramada y este es el nuevo pacto. Y de ahí en adelante solo se habla del nuevo pacto. Y el nuevo pacto es totalmente diferente y con un propósito diferente al antiguo pacto. La diferencia más grande, de la cual hemos estado hablando aquí por varias noches, mirando las escrituras, es que el nuevo pacto es aparte de la ley. La ley no tiene nada que ver con el nuevo pacto. La ley, y la razón por qué la ley no tiene nada que ver con el nuevo pacto, porque el nuevo pacto Dios no está mirando al hombre por pecador o por pecado. En otras palabras, usando una terminología que he usado aquí, la religión y el legalismo religioso ha creado en los creyentes una conciencia de pecado. Y por eso la religión le encanta predicar sobre el pecado. Y siempre están hablando del pecado y etcétera. Y pecado va y pecado viene.
Y que si no haces esto vas para el infierno. Si no haces esto no agradas a Dios. Si no haces esto no vas. Si no sirves en la iglesia haciendo tal cosa. Y todo es de hacer y hacer, de obedecer y de guardar y de no ponerte y de no comer y de observar y de guardar. Eso es ley y eso es legalismo. Y en el nuevo pacto Dios ha sido muy claro en enseñarnos en su palabra de que todo eso es obras muertas. Todo eso no existe en el propósito eterno de Dios en el nuevo pacto. Porque el nuevo pacto, Dios dijo que Él iba a escribir sus leyes espirituales, sus principios y verdades espirituales en los corazones de los hombres y en la mente. Dios dijo, en el nuevo pacto vamos a vivir por el Espíritu. El Espíritu va a estar dentro de vosotros y entonces Cristo y el señorío de ese Espíritu, que es Cristo, va a hacer una obra de adentro hacia afuera. Ya no es por obediencia, ya no es por circuncisión, ya no es por cosas externas, por lo que tú guardas, lo que dejas de hacer, lo que dejas de comer, lo que te pones o no te pones. No. Eso es legalismo religioso y eso murió en la cruz del Calvario. El velo se rasgó y ahora estamos bajo el nuevo pacto. Y hemos mirado en 2 de Corintios 3, en Hebreos 8, Hebreos 6, Hebreos 9, Hebreos 10. Hemos mirado las palabras de Jesús y hemos visto la clara distinción que la palabra de Dios hace acerca de lo que es vivir bajo el nuevo pacto versus lo que era como se vivía en el antiguo pacto bajo la ley. Hoy que estamos terminando esta serie número 6 que tiene que ver con redención, salvación y nuevo pacto, yo quiero terminar leyendo unos versículos en el libro de Gálatas. Esta carta que escribe Pablo es inspirado por el Espíritu Santo a la eclesía en Galacia. Es una carta poderosísima y es una carta que va muy directamente dirigida a este problema de el legalismo dentro de los redimidos, de los nacidos de nuevo. Por eso yo les he dicho, el problema del legalismo no empezó hace 100 o 200, 300, 500, no empezó ni en el tercer siglo con la iglesia romana. No, el legalismo ya estaba en el primer siglo. Y aquí Pablo, él escribe esta carta a esta iglesia donde él llevó el evangelio del reino, donde él enseñó el eterno propósito de Dios, donde él les instruyó lo que es la vida en el nuevo pacto, lo que es ser justificado por la fe, lo que es vivir la vida del Espíritu. Él les había enseñado eso. Él se había ido y empezó a escuchar de algunas cosas que estaban sucediendo y que se estaban enseñando en Galacia, y entonces él decide escribirle esta epístola o esta carta. Vamos a leer en el capítulo 3 exactamente las palabras que fueron escritas y están registradas en la Sagrada Escritura. Gálatas capítulo 3, y mira cómo comienza. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os ha fascinado? Y ahí la palabra fascinado en el original es la palabra hechizado. Hechizado. ¿Quién os ha fascinado a vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado públicamente como crucificado? Esto es lo único que quiero averiguar de vosotros, es Pablo aquí escribiendo. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Entonces Pablo hace una pregunta. Primero él dice, oh Gálatas insensatos. Esa palabra insensatos es la palabra lujosa para brutos, idiotas. Por ahí en un par de países hay una palabra que a mí me gusta mucho, que es imbéciles. ¿Cómo se dejaron engañar? Oh Gálatas insensatos, ¿quién os ha hechizado, fascinado
a vosotros con otro evangelio. Y entonces él hace la pregunta, ¿acaso ustedes comenzaron haciendo las obras de la ley? ¿Acaso yo les prediqué? ¿Acaso ustedes comenzaron guardando días, circuncidando esto? No, así no fue que se comenzó. El evangelio que les enseñamos, el testimonio del Cristo crucificado no tenía nada que ver con la ley. Entonces él dice, esto es lo único que quiero averiguar de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Sigamos leyendo. Versículo 3. Tan insensatos sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a terminar por la carne. Ve, mi familia, el gran problema del legalismo es que el legalismo usurpa el propósito eterno de Dios. El legalismo ilegítimamente se pone por encima de lo que Dios ha establecido en el nuevo pacto para cada uno de sus hijos y sus hijas que han sido redimidos por el Redentor Jesús y están siendo salvos por el Rey de Reyes y Señor de Señores Jesucristo. Y el legalismo lo que viene es a usurpar ilegítimamente lo que Dios ha establecido. Y entonces el legalismo lo que quiere es que el creyente viva bajo la ley, observando, guardando mandamientos, no te pongas, no comas, no hagas, no hagas, y son juzgados, son condenados por la letra de la ley. Entonces Pablo simplemente, mire, yo nada más estoy leyendo lo que él dijo. Estas no son palabras mías, estas son las palabras en Gálatas capítulo 3. Tan insensatos sois, habiendo comenzado por el Espíritu, vais a terminar ahora por la carne. Esto es carne y sangre. Eso de guardar y ley y legalismo, todo eso es carne y sangre. Es ilegítimo. Es lo que te dije hace varios días. Es diabólico. Por eso es que Pablo usa la palabra, ¿quién os ha hechizado o fascinado? Esa palabra hechizar viene del ocultismo. El ocultismo es un espíritu, un principado en el reino de la tiniebla que tiene muchos soldados, muchos espíritus, y uno de ellos es el espíritu de fascinar o hechizar. Es un engaño. Y entonces Pablo dice, ¿cómo que ustedes se dejaron engañar? Habiendo comenzado por el espíritu, ahora quieren vivir la ley, guardar la ley, quieren exactamente lo que todas las religiones están haciendo hoy en día. Porque como les he dicho, todas, yo no he encontrado una en la faz de la tierra que no esté contaminada con la pudrición del legalismo. Sigamos leyendo. ¿Habéis padecido tantas cosas en vano? Si es que en realidad fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace milagros entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Vuelve Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, a hacer una clara distinción. ¿Obras de la ley o por el Espíritu? ¿Por legalismo y obediencia o por quien tú eres en Cristo y la obra del Espíritu que está en ti, que está reproduciendo la justicia de Cristo en tu vida? Una gran diferencia. Sigamos leyendo. Versículo 5, Gálatas 3. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace milagros entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Así Abraham creyó a Dios y le fue contado como justicia. Abraham creyó a Dios por fe, oyó y creyó. Abraham no tuvo que guardar y hacer. Eso fue después, cuando ya entonces Dios le dio la orden de la circuncisión. Y luego a su descendencia en el desierto, cuando se le dieron las tablas de la ley y todos los otros 680 y pico mandamientos.
Por consiguiente, dice el versículo 7 de Gálatas 3, por consiguiente, sabed que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios justificaría a los gentiles por la fe, anunció de antemano las buenas nuevas a Abraham diciendo, en ti serán benditas las naciones. Versículo 9. Así que los que son de fe, no los que están guardando ley y predicando y enseñando a guardar la ley. No, aquí dice bien claro, los que son de fe son bendecidos con Abraham, el creyente. Y ahora mira el versículo 10. Escuchen este versículo, apúntalo. Si tienes la Biblia abierta, subráyalo. Y quédate un rato después o en otro tiempo leyéndolo y pídele al Espíritu Santo que te dé entendimiento de este versículo 10, porque esto es poderoso lo que voy a leer ahora. Gálatas 3:10. Porque todos los que son de las obras de la ley, en otras palabras, todos los que están guardando ley, guardando un mandamiento o otro, o dejando de comer, o dejando de vestir, o no, todos los que están bajo el legalismo de la ley, están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo el que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que nadie es justificado ante Dios por la ley es evidente, porque el justo vivirá por la fe. Yo escuchaba hace un par de días a un predicador de la ley y estaba predicando y con ese fanatismo y leyendo citas de este y de la otra y de por aquí y de allá, y porque hay que guardar y hay que hacer la ley, la ley, la ley. Y yo pensaba, ¿cómo un hombre? Y yo sé, lo conozco a él de hace muchos años, un hombre muy preparado, tiene un doctorado en teología, y yo me preguntaba, él nunca ha leído Gálatas 3, versículo 10. Déjame leértelo otra vez. Porque todos los que son de las obras de la ley, eso es, leyes guardando mandamientos, están bajo maldición. Yo vengo diciendo eso por 3 semanas, que Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Y yo he tenido algunas personas que me dicen, ¿cómo te atreves a decir que estamos en maldición bajo la ley? Pues claro que sí, porque eso es lo que dice la Biblia. Y aquí está, bien claro. Porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está. ¿Por qué están bajo maldición? Porque maldito todo el que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. La ley demanda y pide total observancia, no un solo o 2 mandamientos, una cosita por aquí, por allá. No, total. Y si no, eres maldito. Por eso el nuevo pacto, Dios lo hizo con sí mismo, con su Hijo Jesús, para nosotros, para que no tuviésemos que estar bajo maldición. Y hemos sido redimidos de la maldición de la ley. Y ahora tenemos vida. Y ahora tenemos el Espíritu dentro de nosotros. Y ahora vivimos por fe y por el Espíritu que está obrando la justicia de Cristo en nosotros, como leímos ayer en 2 de Corintios 3, el que está formándonos, Cristo que nos está formando por el Espíritu. Tú no eres formado por guardar ley o legalismo religioso, tú eres formado por el Espíritu de Dios, por el señorío del Espíritu de Dios, por Cristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. La fragancia y el aroma que sale es la de Cristo, no tu disciplina y tu obediencia a la ley. Déjame leer un poquito más. Gálatas capítulo 3, ya estamos terminando. Versículo 11. Y que nadie es justificado ante Dios por la ley. Es evidente, porque el justo vivirá por la fe. Sin embargo, la ley no es de fe. La ley es obediencia. Al contrario, el que las hace vivirá por ellas. Cristo nos redimió. Aquí está el versículo 13. Este es poderoso, igual que el 10.
Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque escrito está: maldito todo el que cuelga de un madero, a fin de que en Cristo Jesús la bendición de Abraham viniera a los gentiles, para que recibiéramos la promesa del Espíritu mediante la fe. La promesa del Espíritu no tiene nada que ver con la ley. Nada que ver. Los religiosos y los líderes religiosos y los predicadores y pastores y apóstoles y profetas se lo pasan diciéndole al pueblo: tienes que hacer esto, tienes que servir en la iglesia, porque eso es lo que esa es la obra del Señor, tienes que hacer, y siempre te están poniendo legalismo, es puro legalismo, y tienen al pueblo esclavizado, hechizado y en miseria, porque no hay libertad. Y entonces, lo triste es que el fruto de todo ese legalismo es que no viven en la ley del amor, no hay amor del uno al otro, lo que hay es siempre juzgar, acusación, condenación, separación. Con ese no voy a andar, con este. ¿Por qué? Porque están bajo la hechizada del legalismo. Es mi oración que el Espíritu Santo te dé entendimiento de lo que hemos estado enseñando por varias semanas. Mi propósito no es convencerte. Yo no soy el Espíritu Santo. Yo soy un sembrador de la semilla. La semilla es la palabra del reino. Yo simplemente abro la palabra y te la leo. Yo te provoco a pensar. Pero es tu responsabilidad de escudriñar. Es tu responsabilidad de, con el Espíritu Santo, decirle: Espíritu Santo, dame entendimiento, dame iluminación. Quiero vivir esa vida de gloria en gloria, de victoria en victoria. Quiero vivir verdaderamente libre. Quiero sentirme con valor espiritual cada día. No quiero mirarme más en condenación. No quiero que las palabras de otros me acusen o me juzguen. No quiero estar pensando que si esto es pecado, que si aquello, que si lo otro, que si voy a perder el cielo, que si voy a perder. No, quiero vivir en la libertad del Espíritu, en el gozo del Señor. Espero que te he provocado un poco. Espero que te hayas enojado. Jesús, cuando estuvo aquí, él ofendía la mente para poder llegar al corazón. Y a veces hay que ofender la mente para que llegue al corazón. Porque el fanatismo religioso ha hecho el pueblo de Dios tan fanáticos y tan ciegos espiritualmente que no reciben entendimiento. Así pasaba cuando Jesús enseñaba. Exactamente igual. Así que mi oración es que el Espíritu Santo te dé entendimiento, te dé iluminación y puedas caminar en el gozo del eterno propósito de Dios con el nuevo pacto. El lunes próximo a las 7:30 hora central de Estados Unidos comenzaremos la nueva serie La vida en el Espíritu. ¿Qué significa este Espíritu que está en nosotros? ¿Qué significa que ya no es por ley, sino ahora es por el Espíritu? ¿Cómo es que eso sucede? Vamos a mirar las Escrituras y dejar que el Señor, a través de su palabra, nos enseñe y nos dé entendimiento. Hasta entonces, no olviden nuestro canal en YouTube, Pastor David Castro en YouTube. Vete allí y allí encuentras todos los videos de las enseñanzas anteriores. Puedes recomendárselo a otros. Suscríbete al canal, por favor. Eso nos ayuda. Y hasta el lunes en la noche eres bendecido con toda riqueza espiritual en Cristo Jesús. Caminen en el gozo del Señor. Muy buenas noches.